Es el golpe más grande al tráfico de esta droga en la historia de nuestro país. En esta zona rural de Lolol, en la región de O'Higgins, 2 mexicanos escondían un verdadero laboratorio de la metanfetamina. Pilar, mira, un par de semanas atrás, durante el verano, quizás ya son meses, ya perdí un poco la noción del tiempo, en la operación Cristales del Pacífico, la Fiscalía y Carabineros detuvieron a 2 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en la sexta región, ingresando la mayor cantidad de metanfetamina en la historia del país. Eran casi 900 kilos, 16 millones de dólares. El objetivo era transformar a Chile en un puente de metanfetamina entre México y Europa y Oceanía. ¿Cómo opera esto de las rutas, ya, esto de armar rutas, oye, México, Chile, Europa, etcétera, en estas economías criminales de las que hemos estado conversando? Como lo del salmón, cobre, la madera. ¿Hay rutas similares ya hacia afuera o al interior? ¿Se ocupan las mismas rutas? ¿Cómo funciona todo eso? En general las rutas son parecidas. En el caso de Chile y las drogas se ha observado que se prueban muchas rutas con contrabando. Pero si yo te digo que el kilo de coca en una zona fronteriza en Colombia vale $1.500 y en Oceanía puede costar 150.000, Puede buscar. o sea, voy a buscar la infraestructura y la ruta necesaria para llevar ese kilo a ese país de Oceanía. ¿Quién está mirando Oceanía? ¿Quién tiene una infinidad de puertos y caletas que me puede ayudar? Y además tiene una buena reputación como país, por lo tanto lo van a fiscalizar menos si es que sale de Chile versus si sale de Colombia. Claro, que llegue el sello chileno de mercadería chilena es mucho mejor. Exactamente. Entonces, y eso te pasa con todo. Tú me ponías el ejemplo de la metanfetamina, pero la coca es un buen ejemplo porque hasta hace, no sé, 5 años atrás o un poco más, de repente uno con la pandemia pierde las nociones de los años, se le desaparecen algunos, pero Estados Unidos es el principal consumidor. Hoy día el kilo de coca vale $17.000, que es un precio bajo si pensamos que Europa paga 70.000, Australia 150.000, en Medio Oriente incluso podemos llegar a los 200.000. Entonces, simplemente eso nos hace mirar otras rutas. ¿Y qué van a hacer los carteles mexicanos que llevaban la cocaína a Estados Unidos? Van a llevar fentanilo. ¿Por qué? Porque el fentanilo es el que compite con la cocaína y es el que, en el fondo, la droga predominante. Y en Chile hay mucha producción y se está generando mucha producción de droga sintética y Chile se está transformando en un hub para distribuir esta droga a nivel mundial. Mientras más droga sintética se consuma, mientras más droga se consuma, yo voy a buscar a toda costa ese lugar que me permita llevar esa droga a esa demanda. Porque al final lo que yo quiero no es que Chile trabaje para mí, utilizar su infraestructura solamente porque eso sea el fin. Ese es el medio para alcanzar mi objetivo final, que es económico. Claro, plata. ¿Qué tan probable es que esas rutas, dado que están armadas, dado que están funcionando, funcionen también, operen también para estos mercados ilegales? Y también extiendo la pregunta, ¿qué tan probable es que bandas dedicadas al robo de cobre, al pescado, a las maderas, converjan o se integren a redes de narcotráfico que ya existen? ¿Sabes de la existencia de eso? Perfectamente se pueden integrar, ya sea porque lleguen grupos de narcotráfico a esa zona y necesiten conocimiento local y se integren a esos grupos, o compitan con esos grupos. Pero lo que se está dando hoy día es que ya no pasa lo mismo que pasaba el siglo pasado con los carteles. No era un cartel dedicado solo a la coca. Hoy día yo puedo traficar coca, pero también puedo traficar armas, personas y dedicarme al lavado de activos. O sea, se está generando distintas líneas de negocio. Y eso pasa porque hoy día está todo mucho más interconectado y tenemos que evolucionar rápidamente a los nuevos desafíos, y los que más rápido evolucionan son este tipo de grupos porque tienen muchísimo más recursos y más flexibilidad que los estados. Sí, y te lo pregunto por un caso específico, o sea, por un hipotético caso específico. Tú en tus reportes das cuenta que la región de Biobío es la que más casos, y en términos de dinero también, tiene de robo de salmón. ¿Ya? Y también sabemos que esa región es un foco importante de la mafia maderera. Yo pregunto nomás, ¿puede ser que organizaciones terroristas de la zona ya hayan realizado o hayan generado una convergencia entre esto, reivindicaciones territoriales, robo de madera y además, por ejemplo, el salmón? Eso se puede dar, se ha visto en otros casos, porque si bien la organización terrorista no tiene un fin económico, no es una empresa, no busca llegar a la demanda, necesita igual financiarse. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a financiar? En el caso de Colombia se vio el financiamiento con la coca.
En Afganistán. Colombia, la FARC y la COCA. Exacto, Claro. en Afganistán los talibanes se financiaban con el opio, la heroína. Entonces, eso se puede dar. Se pueden dar relaciones entre grupos que no sean terroristas, pero que se dediquen a una actividad económica ilícita que les permita financiar a estos otros grupos, o que un grupo terrorista realice de manera subsidiaria una economía ilícita solo para financiar a ese grupo. ¿Qué es lo más importante acá? Darse cuenta quién es el grupo que está detrás. Porque si yo veo que detrás de esa producción de marihuana hay un grupo de reivindicaciones políticas de la zona, no estoy tratando con crimen organizado, estoy tratando con un grupo que tiene características de grupo terrorista. Y ahí habría que ver el grupo para poder definirlo bien. Y ahí eso es tan importante porque eso me va a permitir definir tareas y acciones distintas para cada uno. Quizás va a ser más importante cortar las redes económicas del grupo de crimen organizado y poder intervenir liderazgos políticos menores en el grupo terrorista para poder tener una respuesta. Ya, pero si es que, por ejemplo, cayéramos en la cuenta de que un grupo terrorista de la macrozona sur tiene a su vez su brazo de crimen organizado para financiarse, también sería inteligente, imagino yo, cortar ahí Claro, pero probablemente va a buscar otra base de financiamiento, porque a ellos lo que les importa la reivindicación es política la reivindicación, o territorial. y necesitan dinero para esa reivindicación. Entonces no le importa el negocio, básicamente. El negocio es por esa reivindicación. Quiero seguir hablando de Operación Pilar y quiero meterme en cosas que la gente está utilizando día a día o constantemente, ya que es parte de la vida cotidiana, tanto de la gente como de organizaciones criminales. Y tú, refiriéndome a este elemento que te voy a comentar ahora, dices que es un catalizador de las multinacionales ilícitas. Los avances tecnológicos que mejoran la comunicación sirven al desarrollo de empresas y estados y sirven también a las organizaciones del crimen. Ahí mencionas apps para comunicarse como Telegram, aplicaciones de delivery como Rappi. ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, hoy día hay un problema en específico con la aplicación Grindr, ¿Ya? que se ocupa para comprar droga. Solo para drogas. O sea, esa es una aplicación de citas, ¿cierto? Es una aplicación de citas. ¿Ya? Que puede que se ocupe para citas, pero básicamente se ocupa para droga. ¿Ya? Y es uno de los problemas porque finalmente están comprando la droga por Grindr. Y ahí tenemos un ejemplo claro de cómo ocupar un desarrollo tecnológico para otros fines. Los criptoactivos son el mayor desafío, porque desde el primer clic yo perdí la trazabilidad de ese dinero. Entonces ahora estamos teniendo que generar billeteras electrónicas para poder incautar ese dinero, pero las cripto todavía no tienen una regulación tan clara, tienen vacíos que obviamente son explotados por este tipo de grupos. Avances tecnológicos que quizás para nosotros ya no son avances, pero en su minuto sí fueron avances. Los aparatos para bloquear señales. Ya. Hoy día, que están tan de moda hoy día, rozo las cárceles. Exacto. Si yo tengo un camión que traslada salmón, obviamente le voy a poner un GPS dado el contexto, cosa de tener la alarma en caso de que le pase algo al salmón o al camión y poder reaccionar. Bueno, tengo un bloqueador de señal, entonces bloqueo la señal y se perdió el camión. Y bloqueo el GPS de ese camión. Entonces no es solamente pensar como que estos avances tecnológicos ellos los van a ocupar, sí, claro, los camiones refrigerados, las radios satelitales, etcétera, pero también para vender. Y Rappi. Sí, también en su minuto se habló de las aplicaciones de delivery, claro. Pero en general la que más problema está teniendo es esta aplicación de citas Grindr, Ya. Que es la más utilizada en el fondo. Ya. Pero también en el caso de los delivery, ahí hay otro problema distinto. Una organización criminal extranjera que generalmente van a consolidarse donde están las diásporas de su misma nacionalidad y tenemos migrantes no regularizados, entonces necesitan trabajo, entonces yo le paso la moto, son 340.000 según la última estimación le del paso servicio. mi clave de la aplicación de delivery que sea y puede generar un delivery, pero también puede generar delivery de otras cosas para mí. Ya, repartos de droga. Incluso los podemos ocupar para poder conseguir información de ciertas personas, de ciertas zonas, o para generar control territorial en esa zona. Y ahí ya estamos hablando de otras funciones dentro de esa misma organización. Hay una fachada con la mochilita de Rappi y la moto. Oye, hablaste de cripto. Sistema financiero también lo utilizamos constantemente. Cuentas bancarias, inversiones, créditos, tarjetas, etc. Todas las que es una herramienta legal para el submundo criminal. ¿Cómo se está utilizando el sistema financiero? Mencionaste las criptomonedas.
¿qué hacen ellos con las criptomonedas? ¿Cuál es el Bueno, blanquean? la criptomoneda te sirve mucho para blanquear el dinero, pero además yo podría pagarte a ti por ocupar tu root y abrir una cuenta en algún banco, de estas cuentas que uno puede abrir online y que Claro. no hay finalmente Estas aplicaciones una que tienen... revisión más exhaustiva del cliente, y abro una cuenta que me permite sacar dinero fuera. Entonces yo tengo esa tarjeta, pero después clono la tarjeta y se la doy a muchas personas y estoy sacando fuera de Chile esa plata y esa plata ya está limpia. Ya. Eh, Y al final no necesito grandes cantidades de dinero, necesito grandes volúmenes de root y de tarjeta. Mucho, ya. Claro. En una de las publicaciones, yo hablo de una de las publicaciones, pero estamos comentando de más o menos una serie de publicaciones sobre economía ilegales que escribió Pilar en Athena Lab, uno general, otro sobre pescado, salmón, madera, y otro en la revista Átomo recientemente. Te refiere a algo que me pareció muy interesante y que parece ser algo como muy distintivo en comparación con el narcotráfico, ¿ya? Entre el pescado, el salmón, madera, en comparación con el narcotráfico, que es que cuando hablamos de pesca ilegal, de madera, de merluza, salmón, etc., estamos ante la operación de economías ilegales, pero en sectores productivos legales, ¿ya? Y eso, dices tú, requiere una doble operación de blanqueamiento, porque hay que blanquear el producto y blanquear los ingresos. Fuera de eso, fuera de la doble operación de blanqueamiento, quiero preguntarte si es que para la organización criminal eso de estar operando en sectores productivos legales, pero haciendo algo ilegal, ¿es una dificultad adicional en su operación o es algo que les permite, no sé, operar, por ejemplo, más veladamente o con más secreto o con un resguardo mayor? Y una pregunta respecto a la autoridad también. No, mira, en realidad les da lo mismo. Ellos van a ocupar todas las herramientas disponibles para desarrollar el negocio. Y en realidad el mejor ejemplo es cuando entran con las máquinas a cosechar un predio de manera violenta, sacan al contratista y a los trabajadores que están en ese momento, los amedrentan, cosechan el campo, se llevan esa madera. ¿No? Ellos están desarrollando, es una economía legal que la desarrollan de manera ilegal, pero básicamente es tal el nivel de violencia que ocupan muchas veces, o ya es tal el nivel de organización, que no se preguntan si es que esto es más difícil o no, simplemente está dentro de la hoja de ruta de esa organización. Ya, o sea, Para desarrollar ellos. este negocio yo necesito tener estas máquinas que me van a permitir cosechar este predio, y yo necesito, por ejemplo, tener un brazo armado de alguna organización que conozca el territorio para que entre de forma violenta, se lleve la madera, después la madera me la entregan en un aserradero, entra el trabajo del aserradero, hay otro que empieza a generar las guías de despacho y es toda una cadena. O sea, entonces quizás tiene más relevancia la pregunta respecto a la autoridad. Para la autoridad es más fácil cuando se enfrenta ante un fenómeno que opera en sector productivo legal pero de manera ilegal, o a uno que es derechamente ilegal como en todos sus sentidos, como es la droga, por ejemplo. Mira, yo creo que va a ser siempre más fácil si es que esa autoridad tiene la flexibilidad, los recursos y las capacidades para enfrentar ese problema. Porque al final del día lo que uno necesita es que se investigue esta economía ilícita como lo que es, como una empresa criminal, para realmente poder llegar a las sanciones que sean inhibidoras del delito en el futuro, y se necesita coordinación. Y esa coordinación se necesita tanto en estas economías ilícitas del cobre, la madera y los pescados, como en economías ilícitas como el tráfico de armas o de drogas. Porque finalmente te puede pasar que tienes un fiscal que recibió la investigación, la estudió, pero no lo acompañan otras instituciones. Y acá lo que se necesita es, así como ellos tienen una cadena ilegal para el negocio, Claro. tener una cadena legal que nos permita desde la prevención hasta la sanción y todo coordinado. Oye, a propósito de esta cadena legal, de las múltiples instituciones que deberían estar participando en la persecución del crimen, informe estadístico 2023 de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, se da cuenta que en ese año se detectaron indicios de lavado activo y financiamiento del terrorismo en 323 reportes de operaciones sospechosas. Los antecedentes se enviaron al Ministerio Público, bueno, y ahí están las cosas. Lo hablábamos al comienzo, tú algo que repites bastante, esto de la debilidad institucional. Una pregunta súper concreta, la UAF, en materia de lavado de activos, de institucionalidad, ¿está al día, está lo suficientemente preparada para enfrentar este tema en esa materia, en el tema del lavado de activos? Mira, la verdad es que la UAF tiene una comprensión súper buena del problema. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Entienden muy bien cuál es el problema, cuál es el fenómeno que está detrás, identifican vacíos
pero yo te diría que a la UAF le falta capacidades y recursos. Ya, Es muy pequeña. pequeño. Es muy pequeña. Y hoy día en Chile ya no podemos tener una organización pequeña para enfrentar esto. Claro, materia de inteligencia. Si es que vamos a tener una institución pequeña, inyectémosle tecnología para desde esa manera hacerla más fuerte. Y lo otro que se necesita, más allá de si es una UAF más grande o más pequeña, tú lo dijiste recién, necesitamos inteligencia. Y esa inteligencia tiene que tener la base de las agencias de inteligencia policial, militar, agencia de inteligencia nacional, pero además tienen que existir canales desde todas las instituciones del Estado donde fluya la información para que esa inteligencia pueda generar, valga la redundancia, inteligencia. Porque a mí me puede llegar el informe, pero yo como analista de inteligencia tengo que generar ese análisis, definir escenarios probables y entregarlo al tomador de decisión. Y para eso necesito múltiples canales de información, y eso no solamente son los agentes que estarán en terreno buscando desde distintas fuentes la información, sino que también las mismas unidades y servicios del Estado que pueden nutrir con información a este tipo de organismos para que la toma de decisiones y las acciones que lleve adelante el Estado sean más eficientes. ¿Está consciente la política de eso, de la importancia de la UAF o de enfocar recursos de atención en la UAF? Mira, no sé si está consciente de eso en específico, pero por lo menos hay un consenso en general de que tenemos un problema y que hay que abordarlo, pero lo que nos falta muchísimo es voluntad política.